La luz de la mañana se derramaba sobre el suelo de la oficina mientras revisaba correos sin leer, atrapada en el ritmo monótono de un día que aún no mostraba su verdadero rostro. Mis dedos flotaban sobre el teclado cuando una sombra cruzó mi escritorio. Elena. La voz de Rafael Cuevas, el recién nombrado director general, cortó el aire con la fuerza de una orden, no de un saludo. Alcé la vista y lo vi de pie en el umbral del piso. No necesitó repetir mi nombre. Decenas de ojos ya se habían girado, y el silencio se extendió como ondas en un estanque, apagando conversaciones a medio camino. Cerré mi laptop con calma y me puse de pie. Su sonrisa era la de un cazador que cree que el juego ya está ganado. Mis tacones resonaron contra el suelo pulido mientras lo seguía a través del laberinto de escritorios hacia la sala de juntas con paredes de cristal. Adentro, se posicionó al frente de la mesa, las manos apoyadas como un general listo para dar órdenes. No me ofreció sentarme. «No perdamos el tiempo», comenzó, con la voz lo bastante alta como para que cualquiera que pasara afuera lo oyera. «Tu puesto aquí sobra. Eres un peso muerto en la nómina». Sus palabras cayeron con intención, como piedras lanzadas para herir. Vi las siluetas de mis compañeros detenerse junto a las paredes de cristal, sus contornos congelados en un silencio de curiosos. Rafael continuó: «Recoge tus cosas. Seguridad te escoltará en menos de una hora». Estaba disfrutando esto, esperando mi reacción, un estallido de indignación o súplicas. No le di nada de eso. Mi rostro permaneció impasible, mi pulso firme. «Entendido», dije con simplicidad. Su expresión titubeó por un instante, se recompuso con un asentimiento seco, pero yo había visto el destello de sorpresa en sus ojos. La verdad era que ya lo sabía. Esa mañana, un mensaje anónimo había llegado a mi bandeja. «Hoy planea hacer de ti un ejemplo». Quien lo envió me dio el regalo de estar preparada. Entré a esa emboscada ya blindada. Me aparté de la mesa, serena, sin inmutarme. Seguridad vendría pronto. No tenía razón para resistir. Mientras me giraba hacia la puerta, una leve sonrisa se dibujó en mis labios, una que Rafael no entendió todavía. Y con esa pequeña chispa de satisfacción, regresé a mi escritorio, lista para lo que viniera después. 2 días antes del espectáculo de Rafael, estaba sentada frente a Clara Montes en su oficina de madera pulida, impregnada del aroma sutil a aceite de limón. Deslizó una carpeta sobre el escritorio, su peso mucho mayor que el del papel que contenía. «Todas las firmas están en orden», dijo, golpeando la última página con su pluma. «Desde hoy, controlas el 62% de las acciones con derecho a voto de la empresa». Las palabras resonaron en el silencio de la sala. Por un momento, solo miré la tinta de mi nombre en la página, mi mano aún vibrando por el trazo de la pluma. Siempre me había considerado una guardiana, no una dueña. Pero la visión de mi difunto tío había reescrito ese papel. Esa prueba de todo, pregunté, mi voz más baja de lo habitual. Clara asintió una vez. «Estructurado a través del fideicomiso, tal como lo quiso tu tío. El consejo no lo sabrá hasta que tú decidas hacerlo público. Hasta entonces, tienes el poder en silencio, poder en silencio». La frase se quedó conmigo. Recordé las manos curtidas de mi padre cortando una cinta roja frente al primer almacén de la empresa hace décadas. Su voz vibrando de orgullo mientras le decía a la multitud que un negocio solo es tan fuerte como las personas que lo impulsan. Yo era una adolescente entonces, a su lado, sin comprender el peso de esas palabras. Ahora, en la oficina de Clara, el pasado se plegaba al presente. Mi padre había construido la base, mi tío la había protegido, y yo acababa de aceptar su legado. Clara cerró la carpeta y la guardó en un estuche de cuero. «Felicidades, Elena. Tienes más control que nadie en ese edificio, incluso el nuevo director. No lo desperdicies». Me levanté de la silla, sostenida por su certeza. Afuera,
La ciudad de Guadalajara se extendía infinitamente, un mosaico de vidrio y acero. Entendí entonces que la paciencia no era debilidad, era estrategia. 2 días después, cuando Rafael intentó despojarme de mi dignidad, yo ya tenía el arma que él jamás vería venir. Ese conocimiento me dio firmeza mientras me preparaba para salir escoltada por seguridad. El silencio de la oficina me envolvía mientras regresaba a mi escritorio. El trayecto más largo de lo que recordaba. Las conversaciones se habían reducido a susurros. La curiosidad, apenas disimulada tras pantallas a medio levantar, me senté y abrí el cajón superior, sacando una caja de cartón pequeña. No me molesté con archivos o papeles. Esos eran de la empresa, no míos. En cambio, elegí solo lo que tenía un valor más allá de su función. La taza de cerámica que Sofía, de contabilidad, me regaló la Navidad pasada, pintada con copos de nieve torpes por su hija. El pequeño cactus que, contra todo pronóstico, había sobrevivido a mi descuido. Su resistencia casi un chiste entre nosotros, y la foto enmarcada de mi padre, con el sol en los ojos, tijeras en la mano, cortando la cinta del primer almacén de la empresa en Querétaro. Cada objeto entró en la caja como una pieza de armadura. Recordatorios de que no me iba con las manos vacías. La sonrisa de mi padre en esa foto me dio más fuerza que cualquier palabra. Un carraspeo rompió el silencio. 2 guardias de seguridad estaban cerca, con posturas incómodas y ojos que pedían disculpas. Les di un asentimiento, levantando la caja con cuidado. Estoy lista. El camino hacia los elevadores fue como un desfile al revés, compañeros bajando la mirada, otros observando sin disimulo, como memorizando mi caída. Pero mis pasos eran firmes, no pesados. En las puertas de cristal vi mi reflejo, serena, compuesta. En la esquina de mi boca, una leve curva, una sonrisa. No era de rencor ni desafío, solo de certeza. Rafael creía que me había borrado. Lo que no veía era la carpeta que esperaba en casa, guardada en su estuche de cuero, prueba de que no había despedido a una empleada, sino a la accionista mayoritaria de la empresa que él quería controlar. Las puertas del elevador se cerraron, y con ellas terminó el capítulo de mi empleo. Pero en una semana comenzaría una nueva reunión, y regresaría no para suplicar por mi lugar, sino para reclamar lo que ya era mío. La tarde siguiente me reuní con Javier Olmos en una cafetería pequeña en el centro de Morelia. Un lugar ruidoso que ocultaba conversaciones, pero tranquilo en los rincones donde nos sentamos. Su expresión llevaba la misma mezcla de preocupación y lealtad que recordaba de nuestros días manejando operaciones juntos. No está mostrando los números reales, dijo Javier tras el primer sorbo de su café. La rotación es peor de lo que parecen los reportes. Los plazos se están deslizando y los costos suben. Lo está maquillando para el consejo. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. ¿Puedes conseguirme los datos sin filtro? No dudó. Dame 3 días. Me aseguraré de que sean claros y verificables. Si alguien los cuestiona, no podrán negar lo que está en los servidores. Extendí la mano y apreté la suya una vez en agradecimiento. Él entendió sin necesidad de más palabras. Esa noche me reuní con Isabel Carvajal en un bar de vinos escondido entre edificios antiguos de Puebla. Había renunciado 6 meses antes, y los rumores habían seguido su salida. Ahora, con el suave tintineo de copas de fondo, me contó por qué. 2 quejas por acoso, dijo, deslizando una carpeta delgada sobre la mesa. Rafael firmó para cerrarlas sin revisarlas. Cuando insistí, me sacaron. Dentro de la carpeta había copias de documentos, con firmas claras e innegables. La miré. «¿Los guardaste por protección?», respondió. «Pero si vas en serio con derribarlo, los necesitarás». Guardé la carpeta en mi bolso, su peso presionando el cuero, como recordándome lo que estaba en juego. Entre los datos de Javier y el testimonio de Isabel, el panorama se volvía cada vez más condenatorio. Pero Isabel no había terminado. Se acercó,
bajando la voz. Una cosa más. Ha estado reuniéndose con ejecutivos de Torres Global. Corre el rumor de que planea vender la empresa a precio de ganga. Y el dinero no irá a los accionistas. Va a él. El frío que me recorrió no fue miedo, fue claridad. El reloj había comenzado a correr. Rafael no solo era imprudente, estaba preparando desmantelar la casa que mi familia construyó. Tenía que moverme antes que él. A media semana supe que necesitaba más que números y quejas. Necesitaba a alguien que entendiera la maquinaria de los consejos y el lenguaje que los asusta hasta someterlos. Así fue como Valeria Rivas volvió a mi vida. Valeria tenía una reputación que ponía nerviosos a los directores. Había construido su carrera desmantelando fallos de gobernanza, exponiendo negligencias fiduciarias con precisión quirúrgica. Cuando llegó a mi departamento, su maletín de cuero golpeó la mesa de centro con un sonido que silenció la sala. Le mostré lo que había recopilado, los números de Javier, las quejas de Isabel, los rumores del trato de Rafael con Torres Global. Hojeó página por página, sus ojos entrecerrándose en algunos puntos, sus labios apretándose en una línea fina. No es solo humo, dijo al fin. Esto es fuego, negligencia, supresión de derechos de empleados, tergiversación financiera. Si el Consejo ignora esto, se exponen legalmente. Eso es tu palanca. Su certeza me dio fuerza, pero no había terminado. No los subestimes. El instinto del Consejo será protegerse. Cerrarán filas. Tal vez incluso rodeen a Rafael si creen que eso los aleja del escrutinio. Si te mueves, hazlo con decisión. No hay segundas oportunidades. Sentí el peso de su advertencia, pero la duda ya no estaba en mí. El fideicomiso que mi tío dejó no era un regalo para guardar. Era una responsabilidad para empuñar. Esa noche, Clara y yo nos sentamos juntas en su oficina mientras escribía el aviso. Las palabras eran claras e irrefutables. Como accionista mayoritaria, convoco una reunión especial del Consejo para revisar la posición del director general y el liderazgo ejecutivo actual. Cuando el mensaje fue enviado, el silencio duró menos de una hora. Mi teléfono se iluminó con números que reconocí: miembros del Consejo, asistentes, incluso antiguos colegas, todos exigiendo explicaciones. No respondía a ninguno. Su ansiedad era parte del plan. La voz de Valeria resonó en mi mente mientras dejaba el teléfono boca abajo. El Consejo lucharía por salvarse. Y yo dejaría que el miedo fermentara hasta que la única opción segura fuera la mía. El aviso llevaba apenas 48 horas circulando cuando recibí el mensaje. Una línea simple en mi teléfono Sina, 8 de la noche, sin personal. Sabía quién era antes de leer las iniciales. Luis Arango, uno de los miembros senior del Consejo. Un hombre cuya riqueza venía menos de construir y más de aprovecharse de los cimientos de otros. Acepté, aunque mi instinto me decía que la invitación no era por la comida. Nos reunimos en un comedor privado de un restaurante de carnes en el centro de Ciudad de México. El tipo de lugar donde el aroma a cigarros y secretos perdura más que los platillos. Luis se sirvió una copa de vino tinto y me miró como si fuera una subordinada que necesitaba recordar su lugar. «Has revuelto aguas que estaban mejor quietas, Elena», dijo con suavidad. «Retira el aviso. Ahórrate problemas». Crucé las manos sobre la mesa. ¿Problemas para mí o para ti? Su sonrisa no llegó a sus ojos. Hay asuntos con el fideicomiso de tu tío, detalles técnicos, cosas que podrían generar preguntas si alguien decide investigar. No querrás manchar su memoria, ni tu posición, por una jugada de poder. La amenaza era velada, pero apenas dejé que el silencio se extendiera antes de responder. Mi voz fría. Mi familia construyó esta empresa. La tuya solo se alimentó de ella. Si crees que abandonaré lo que crearon, me confundes con alguien que se puede comprar. La mandíbula de Luis se tensó. Hizo girar el vino, pero su compostura se había roto. Cuando finalmente se recostó, supe que no tenía más palancas que susurros. La cena terminó sin postre.
salí al aire fresco de la noche más segura que nunca. Rafael y sus aliados no se rendirían fácilmente. Difamarían, amenazarían, pelearían por mantener el poder. A la mañana siguiente, añadí a mi expediente testimonios de empleados antiguos, voces calladas que habían visto atajos tomados y reglas torcidas. Sus historias tenían peso, una verdad humana que respaldaba las pruebas en papel. Para cuando cerré la carpeta, era más gruesa, más afilada, lista para el momento en que la pondría ante el consejo. El jueves llegó frío y cortante, una mañana que exigía claridad. Me vestí con intención un traje azul marino impecable, sin joyas salvo el reloj que mi padre usó cuando abrió el primer almacén. No quería adornos, solo la presencia de alguien que pertenece al frente de la mesa. El viaje en elevador al último piso fue silencioso pero cargado de expectativa. Cuando las puertas se abrieron, entré a la sala de juntas sin dudar. Las conversaciones se apagaron al instante. Cada silla de cuero estaba ocupada. Los ojos se entrecerraban mientras caminaba al asiento principal y lo jalé sin pedir permiso. El roce de la silla contra el suelo sonó más fuerte de lo esperado. Una declaración antes de decir una palabra. Esta reunión, dije, abriendo mi carpeta y colocándola plana frente a mí, se convoca bajo mi autoridad como accionista mayoritaria. Estamos aquí para revisar el liderazgo de esta empresa. La frase cayó en la sala como una piedra en el agua. El señor Mendoza carraspeó. Moviéndose incómodo, otros intercambiaron miradas cautelosas. Al fondo, Rafael se recostó, su sonrisa afilada como un cuchillo. «Llevas una semana fuera», dijo con desdén. «¿Y te crees reina por haber robado unos papeles? Siéntate antes de que hagas el ridículo». Lo ignoré, deslizando la primera pila de documentos sobre el roble pulido. Números trimestrales, ingresos reales contra ingresos reportados, varianza del 47%, tomados directamente de los servidores internos. Un murmullo recorrió la mesa. Una directora frunció el ceño mientras hojeaba las hojas. Luego miró a Rafael con dureza. Él lo descartó con una risa, pero sonó vacía. La segunda pila siguió quejas de empleados, cerradas sin investigación, varias con su firma. Luego vinieron los correos, un rastro de conversaciones con Torres Global, claras como la tinta, revelando su intención de vender la empresa por debajo de su valor. La sonrisa de Rafael se desvaneció cuando finalmente me incliné hacia adelante. «Tengo el 62% de los votos», dije con calma. «Tu aprobación ya no es opcional». El silencio que siguió no era indecisión. Era el sonido de hombres y mujeres calculando si se hundirían con él o sobrevivirían conmigo. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que cada mirada se posara en mí. Luego levanté la última hoja y la coloqué en el centro de la mesa. «Propongo la destitución inmediata de Rafael Cuevas como director general», dije, mi tono mesurado. «Como accionista mayoritaria, emito mi 62% de los votos a favor». Las palabras cayeron con el peso de lo inevitable. Las sillas crujieron mientras los miembros se movían, algunos con alivio, otros con resignación. Nadie habló en defensa de Rafael. Por un instante él se quedó congelado. La arrogancia borrada de su rostro, reemplazada por incredulidad. Luego se puso de pie de un salto, su silla raspando el suelo con un chirrido áspero. «Esto es una farsa», gritó, su voz rebotando en las paredes. «¿Creen que esta empresa puede durar un mes sin mí? Se derrumbará en semanas. Me rogarán que regrese». Sostuve su mirada con calma serena. «Ya se estaba derrumbando, bajo tu mando». Las palabras cortaron más que cualquier grito. Los miembros del consejo ya no lo miraban. Miraban las pruebas frente a ellos, las firmas, los números. No le quedaba más que rabia. La secretaria del consejo carraspeó. Su voz fina pero decisiva. «Por la autoridad otorgada a este cuerpo, la moción se aprueba. Efectivo de inmediato». Rafael recogió sus papeles con movimientos frenéticos.
evitando mi mirada. Cuando seguridad entró, su indignación se convirtió en maldiciones murmuradas, pero no resistió. Lo flanquearon como una vez me habían flanqueado a mí. Esta vez, el espectáculo era suyo. La puerta se cerró tras él con un clic que resonó en la sala. El peso se aligeró, pero no del todo. Su salida era solo el fin de una batalla, no de la guerra. Me recosté. El reloj de mi padre fresco contra mi muñeca, y me permití un respiro silencioso. Rafael Cuevas se había ido, pero la empresa que dejó estaba fracturada, herida, y mía para sanar. La mañana después de la destitución de Rafael, el consejo se reunió de nuevo, esta vez más callado y cauteloso. Propuse a Esteban Nava, jefe de ingeniería, como director interino. Esteban siempre había sido un hombre discreto, más cómodo en el piso con sus equipos que en oficinas de esquina. Cuando le pregunté en privado si aceptaría, lo hizo con una condición: lo hacemos bien o no lo hacemos. Su condición se convirtió en mi brújula. En una semana, comenzamos a deshacer los recortes que habían destrozado la moral. El área de servicio al cliente recontrató a sus mejores representantes. El equipo de desarrollo recuperó recursos que le habían arrancado. Y el presupuesto para capacitación regresó. Isabel regresó como asesora externa, con el mandato de reconstruir recursos humanos sobre bases de transparencia y confianza. Juntos, lanzamos una línea ética independiente, gestionada fuera de la empresa para evitar interferencias. Los efectos se extendieron rápido. Los pasillos, antes tensos por el silencio, ahora llevaban risas. Las conversaciones ya no se apagaban cuando pasaban los gerentes. Las cartas de renuncia dejaron de llegar a los escritorios. Los clientes que se habían vuelto cautelosos comenzaron a llamar de nuevo. Sus voces más firmes, sus contratos renovados. Pero Rafael, incluso fuera del edificio, intentó regresar. Artículos comenzaron a aparecer en medios especializados, insinuando que mi toma de control era ilegítima, que había manipulado un fideicomiso para apoderarme de la empresa. No respondí con enojo. En cambio, di a los reporteros copias de los documentos que Rafael había ridiculizado en la sala de juntas, certificados de acciones, transferencias firmadas, archivos legales, todos verificados por Clara y Valeria. La historia dio un giro de la noche a la mañana. Los titulares que antes me cuestionaban ahora exigían saber cómo Rafael había ocultado su mala conducta tanto tiempo. Su arma se convirtió en su ruina, el último fragmento de credibilidad destrozado en público. La empresa ya no era su sombra, era nuestra para reconstruir. Una tarde, mientras caminaba por la oficina, la luz derramándose sobre los escritorios, me di cuenta de que el lugar ya no se sentía roto, todavía frágil, todavía con cicatrices, pero vivo de nuevo, y listo para lo que viniera después. 6 meses después, los números contaban una historia que ningún titular podía tergiversar. La rotación voluntaria había caído a su nivel más bajo en una década. Las encuestas de satisfacción del cliente regresaban con puntajes que superaban a nuestros competidores. Los ingresos no eran explosivos, pero eran constantes, confiables y arraigados en un trabajo del que podíamos estar orgullosos. La empresa se sentía menos como un campo de batalla y más como la casa que mi padre había imaginado sólida, humana, viva. La transformación se hizo más visible el día que nos reunimos en el salón principal. El mismo espacio donde décadas atrás mi padre había estado con tijeras en la mano y esperanza en los ojos. Filas de empleados llenaban los asientos, sus rostros expectantes, cautelosos, pero con una chispa que no había visto en años. Subí al podio, el peso de su silencio presionándome hasta que hablé. Algunos de ustedes recuerdan cuando este salón resonaba con promesas. Comencé. Otros solo lo conocen como un lugar donde se daban órdenes y las personas se reducían a números. Hace 6 meses, me dijeron que la nómina era un peso muerto. Hoy estoy aquí para decirles qué es realmente la nómina nombres. Vidas, familias, esa es nuestra fuerza.
y siempre lo será. Por un momento el silencio permaneció. Luego el aplauso creció, no salvaje, no forzado, sino profundo y constante. No era solo para mí, era para ellos mismos, por la verdad de ser vistos de nuevo. Vi a la gente girarse entre sí, asintiendo, sonriendo, y en ese movimiento colectivo sentí el pulso de la renovación. Esa noche, en mi oficina, la foto de mi padre colgaba sobre el aparador. Los papeles en el escritorio mostraban cifras modestas pero honestas, crecimiento sin engaño, progreso sin explotación. Tracé el contorno de la sonrisa de mi padre en la foto y dejé que el pensamiento se asentara como un capítulo que se cierra. Me llamaste peso muerto. Susurré al silencio. Hoy, yo llevé el peso que te sepultó. Las luces de la oficina se reflejaban suavemente en la ventana. Y en ese reflejo, ya no veía supervivencia. Veía un legado reconstruido, restaurado y finalmente mío para proteger.